para darnos un toque, yo diría científico, de los temas que últimamente se están divulgando hoy, en donde opinar es gratis, es fácil, donde las redes sociales han tomado un papel preponderante, es que tenemos a nuestro compañero que ya están viendo por redes sociales, a quien nos siguen en @FM96 96.1 Nogoyá, el señor Pablo Mazzaroli. Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Sociólogo. Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Acá andamos. Recordá que podés mandarnos tu mensajito al 3435-511-180. Te leemos, te escuchamos, te reproducimos siempre con respeto. Y primero, Pablo, quiero que te presentes en sociedad. Yo sé que sos conocido, que la gente te conoce, pero quiero que te presentes en sociedad. ¿Quién es Pablo Mazzaroli? ¿Por redes o en realidad? Como quede mejor. Claro. En el perfil de Facebook tengo un perfil armado, pero es medio escaso. Sí, soy sociólogo, me recibí en la UBA en el año 96. Me vine a vivir a Entre Ríos cuando me recibí, en el año 96 también. Y bueno, me desempeñé en el ámbito educativo hasta que me jubilé hace poco. También trabajamos bastante lo que es el ámbito de las cooperativas y las mutuales, armando cooperativas, o viendo, bueno, cómo desarrollar y organizar gente, ¿no? Que es una de las temáticas que por ahí tengo en el tintero para trabajar, que es lo que está pasando con la gente que queda afuera, que queda excluida, y bueno, cómo hacer o qué es lo que se puede llegar a hacer para organizar la gente, ¿no? Ahí entraría el ámbito de lo político también, pero y después, bueno, tengo un camping en Molino Dol, ahí armamos una cooperativa con la gente que está trabajando con nosotros en el camping, y bueno, y aquí estamos en Nogoyá, seguimos. Para empezar, bueno, tengo que contarles que Pablo también es columnista o es invitado asiduamente también en un prestigioso programa que tenemos nosotros en nuestra emisora, que es el Tren Zonal, conducido por Ricardo Maldonado, un querido amigo en común, ¿no es cierto? Pero qué laburo el del sociólogo en los tiempos que corren hoy, si tenés que encarar cada cosa que lees, cada cosa que escuchás, cada cosa que sucede. Es un problema, Argentina de hoy. o sea, desde el sentido común, sí. Lo que la gente ve, seríamos casi todólogos, ¿no? Claro. Porque tenés que ir tocando un poco de... Depende para dónde encarás, donde te vas metiendo. Qué sé yo en educación no pensé que iba a terminar dando clase, probé, me gustó, porque sirve como para reflexionar también y compartir lo que uno va aprendiendo, pero sí se te abre, o sea, se te abre de tal forma que por ahí es lo lindo de la sociología, ¿no? No quedar tan encorsetado en una disciplina académica que solamente da cuenta de una parte de la realidad. Por ejemplo, la psicología toma una parte de la realidad, la biología toma otra parte de la realidad, que uno de los problemas también que tendríamos que estar pensando, ¿no? Nos cuesta integrar lo que está fragmentado, ¿no? Si bien la ciencia, cuando surge con la modernidad, en la transición del feudalismo al capitalismo, fragmenta la realidad en partes, ya no la ve como totalidad, esto que decimos que hay distintas disciplinas, cada una tiene su propio objeto de estudio, lo ves en los diseños curriculares, ¿no? Las materias son pedacitos de la realidad y hablas con los pibes y no le encuentran conexión una materia con la otra. Bueno, eso es una lógica que responde a la lógica de lo que sería la ciencia, de la modernidad, que lo que hace es fragmentar la realidad. Hoy tenemos un problema que lo estuve reflexionando un poco antes de lo de la radio, y ahora es como que le estoy tratando de dar un poco más de vuelta, que esto con la sociedad de la información, que se opondría a la sociedad del conocimiento, que es donde predominaba la ciencia, la fragmentación de la realidad es tal, o sea, si ya la atomizamos antes con el tema de la ciencia, hoy a través de la sociedad de la información, de las redes, los medios de comunicación, de las plataformas, es increíble cómo se termina fragmentando la realidad en átomos, ¿no? Claro. Y ahí te terminás perdiendo, que por ahí algo que charlamos con parte Pablo del afuera. proceso del consumo, porque para que el sistema pueda
hacernos que consumamos, lo que hace es recortar el perfil para apuntar más directamente al marketing. Un poco es por eso también. Sí, el sujeto, que es otro tema, lo que era el ciudadano en la época de la modernidad, también esto se termina modificando. Hoy el ciudadano es un usuario y es un consumidor. Claro. O sea, partimos de esa base, ¿no? Si bien seguimos hablando del ciudadano, en la realidad cotidiana lo único que hacemos es consumir permanentemente todo lo que se nos va tirando, las nuevas necesidades que se nos van creando y a través de lo que sería las redes, ¿no? O, el Big Data, o bueno, el desarrollo de la inteligencia artificial, sí, terminamos reducidos al ámbito del consumo, ¿no? Ese es otro tema que creo que también después es muy bueno. Tendríamos que trabajar, claro, porque un problema es que antes uno era un sometido en el ámbito laboral, pero yo salí del laburo y decías vivo, ¿no? Soy libre. Te quiero preguntar una cosa antes que se vaya más, que me generó, que yo no lo había pensado, pero me parece interesante. Esto que dijiste, que en la educación se hacen como recorte y estudiamos de a pedacito todo fraccionado. De esto, ¿hay experiencias, digamos, hablemos de pueblos, países, que tengan un sistema educativo que sea así más complejo, más, digamos, distinto a la fragmentación, que sea todo totalitario? Yo no sé si totalidad la palabra más. Te puedo contar la experiencia que tuvimos acá en la Escuela Técnica de Nogoyá. Yo trabajé mucho desde el año 2001 hasta que me jubilé. Estuve en la técnica en el nivel superior, participé de la creación del profesorado. Y después, bueno, como había un rector, el Dani Méndez, que te permitía, te firmaba papeles en blanco, se nos ocurrió diseñar una tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local. Partiendo del presupuesto de la fragmentación que había en los diseños curriculares, que eran disciplinares nada más, lo que dijimos fue, rompamos con este esquema. Ajá. O sea, la idea y lo que quedó plasmado en el diseño de la tecnicatura es: vos agarrás el diseño y no vas a ver un espacio curricular que sea disciplinar. ¿Cómo hacen todo? El que diseña agarra la grilla y dice: soy sociólogo, meto 40 materias de sociología y me garantizo el espacio laboral. Claro. Es lo que termina pasando siempre, porque yo laburé en Dirección de Educación Superior y lo he visto. O sea, cómo se termina manipulando los diseños curriculares en función al recurso que vos tenés, cuando en realidad debería ser al revés. Primero preguntarnos el porqué, la justificación, que es ideológica, dónde estamos parados y qué es lo que queremos hacer, y después el cómo o el qué voy a dar serían los espacios curriculares. Bueno, en la tecnicatura de Economía Social eran espacios problemáticos, ¿entendés? Ajá. Un espacio problemático es el vínculo Estado-sociedad, y la idea es que no sea un docente que estuviera a cargo de ese espacio curricular, sino que sea un colectivo de docentes el que se hiciera cargo de distintas disciplinas de abordar la problemática, porque son problemáticas. Otro eje problemático era trabajo y sociedad. ¿Cómo repensamos el trabajo en un momento donde hay exclusión social? Podemos armar el parque industrial, pero no va nadie, no invierte nadie en el parque industrial. Entonces, no solucionamos la problemática de la exclusión laboral generando un espacio territorial donde suponemos. Claro. Lo mismo que las correlatividades. Fíjate que yo tengo que acreditar una disciplina, aprobar una materia, y a partir de ahí puedo o estoy habilitado para desarrollar la otra. Claro. Bueno, este diseño curricular, claro, este diseño curricular estaba armado para que, al revés, o sea, el que necesita de la oferta educativa sea el que arma su propio recorrido. Entonces vos podías entrar por una materia que figuraba como el último año. Bueno, ¿qué terminó pasando? No nos aprobaron el diseño curricular tal cual lo planteábamos, porque está formateado en la mente de los pedagogos o los que saben de la educación en el Consejo General, de que eso no podía ser así. Así que nos transformaron la grilla, los espacios curriculares los dejaron, pero armaron el sistema de correlatividades. Claro. Nuestra idea era abrirlo. Vos no querés hacer toda la carrera, te interesa el espacio Estado y sociedad, te metiste, claro, y lo hacés como una capacitación. Eso la ley te lo habilita, y no nos permitieron hacerlo. Habrá que seguir insistiendo como para empezar a integrar un poco más lo que está totalmente desintegrado, ¿no?
más el efecto que te hace en la cabeza, o sea, no sabes dónde estás parado, o sea, es lo que charlábamos afuera, Claro. está la información, abro el Instagram y me aparece una noticia de política, una información, otra de medio ambiente, otra de... y la cabeza no tiene tiempo para procesar nada, o sea... Claro. Déjame 2 o 3 cositas. Primero, un pequeño aporte acerca de lo que estabas hablando de diseño curricular, que yo lo viví desde la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, en donde los diseños se hacen desde atrás de un escritorio y no bajan al campo. De hecho, hoy hay perfiles en donde un capacitador, por ejemplo, trabaja, por decirte, organizador de eventos, y vos tenés una camada de 30 alumnos en Novoya. ¿Cuántos van a poder organizar eventos? Claro. ¿El año que viene es productivo o no ese perfil, por decirte? Vos capacitás 300 mozos, por decirte. ¿Tenés dónde salgan a ejercer esa capacitación? Por ahí falta el trabajo de campo, decir cuál es el contexto socioproductivo donde podemos desarrollar la educación, como vos decías. Eso de tomar un módulo de una carrera y decir me gusta este módulo, no me gusta toda la carrera porque no lo voy a poder ejercer. Es excelente darle la oportunidad al alumno de que en esa oferta formativa considere que le es útil y que no. Eso por un lado. Por el otro tocaste un tema excelente que yo quiero que en algún momento, si tenés oportunidad, lo desarrollemos, que es redes sociales. Para quienes nos están escuchando, El dilema de las redes sociales, excelente documental de Netflix, en donde todo está probado que es consumismo y que nosotros somos consumo, en donde el scrolling, esto que hacemos nosotros de subir hacia arriba, Sí, sí, es una técnica está psicológica totalmente pensado. que nunca me Sí, va a sí. satisfacer, entonces mientras yo esté más tiempo en la pantalla voy a poder venderle a más empresas. Nosotros somos objeto de consumo hoy en día para las grandes empresas. Y por último, bajar un poquito cómo venías desarrollándote y preguntarte, la sociología necesariamente es una carrera, si lo tomamos por ese lado, en donde tenga, sí, por eso que vos corregime, en donde no es para cualquiera. Te explico por qué. Porque como estudia todo, creo yo, o de última definime sociología, tenés que tener un toque de sensibilidad. Porque en tu presentación dijiste sociólogo, estudio, cooperativas, camping, todo relacionado con sensibilidad social, lo que vos desarrollás. Obviamente hay un gen en tu personalidad que marca la sensibilidad social, y la sociología es, digamos, una ciencia, una profesión o una carrera en donde necesariamente tengas que tener sensibilidad para entender algunas cosas que suceden en la sociedad, ¿o no? Dos cuestiones. Dale. Para diferenciarnos de otras disciplinas, la sociología no es una profesión liberal. O sea, yo nunca vi un aviso en el diario que diga busco un sociólogo. Por eso esto de que se te abre. O sea, a mí me pintó decir, armamos cooperativa, nos metemos en educación, hay otros que se meten en salud, otros que hacen laburo barrial, y se dio la discusión hacia dentro de la carrera. O sea, no hay colegio de sociólogos, por ejemplo. O sea, si estamos opuestos al sistema, que es muy característico de la sociología en la actualidad, no en la sociología en su origen. O sea, hoy se ve a los sociólogos como sujetos críticos, revolucionarios, si se quiere, rojos, algunos dirán, anarquistas. Tiene mucho que ver con lo que es la sociología en la actualidad, pero no con lo que fue la sociología en origen. La sociología surge para dar respuesta a las nuevas problemáticas sociales que trae aparejada la revolución industrial. Algo similar está pasando ahora, porque yo tengo que empezar a resignificar las teorías que daban cuenta de un mundo que ya no existe, ver si me sirven, no me sirven para entender lo que está pasando hoy, y meterme en lo que está pasando hoy, para poder entenderlo. Y ahí vemos la diferencia con esto de las redes, ¿no? El mensaje que a vos te tiran por la red o por Instagram, no está apelando a que vos desarrolles tu capacidad cognitiva. O sea, lo que está apelando es que vos desarrolles tu capacidad emocional, ¿no? Bien. Y fíjate que empiezan a aparecer cursos, y me vuelvo a la educación. Uno de los primeros charlas que dieron en la provincia de Entre Ríos es cómo utilizar en las aulas la inteligencia artificial. Primero tendríamos que estar discutiendo, bueno, qué uso se va a hacer de la red o de la inteligencia artificial para ver si la bajo o no. Claro. Eso por un lado. Lo de la sensibilidad social, yo creo que yo cuando estudié en la facultad, por ahí el perfil del ingresante cambió,
pero la mayoría de los que estudiaron, que tuve la suerte de compartir como estudiante de sociología, primero nadie se metía en la carrera para ver qué empleo conseguía. Ahí empezamos a ver esto de si vinculo la oferta educativa con la demanda laboral. Vuelvo, nunca vi un aviso en el diario que diga que tenés que hacer el espacio vos. Segundo, la mayoría de la gente que se metía en sociología era porque buscaba una formación teórica para complementar la militancia que en la práctica tenía en el territorio. O sea, uno lo que buscaba, uno lo que sigue buscando es, bueno, si voy a intervenir la realidad para modificarla, para mejorarlo, para transformarlo, para conservarla, esos serían tres objetivos que te podés plantear como sociólogo. La mayoría se metía en la carrera como para poder tener un marco teórico que me permitiese entender lo que estaba pasando en sociología para entender, ¿no? Claro, no es sociología para emocionarse. No me interesa trabajarlo desde ahí. Entonces la mayoría eran militantes, la mayoría no terminó la carrera. O sea, vos buscás la formación que antes vos la podías llegar a encontrar en un partido político. Se discutía historia, se estudiaba teoría, se armaban los grupos de estudio. Eso en los 80 se pierde. Entonces el lugar que nos queda, los bares de la facultad, eran un semillero de ideas, de proyectos, de ideas, pero la idea era ver cómo llevarla a la práctica. Eso ¿no? te iba a decir, concretar esa idea. Claro. Y la sociología, para definirla, yo termino, te digo lo que me dijo un amigo de mi viejo, que era trabajador médico y era sociólogo. Hay un artículo en una revista que dice, el título es "¿Qué hace un sociólogo en interior?". Te lo voy a pasar. No la podés creer. Porque a cada pueblo que iba había un sociólogo y todos estaban desarrollando y todos te dicen, ¿y qué tiene que ver con lo que estudiaste? Todo tiene que ver. O sea, yo la sociología la voy a poner en juego en mi práctica cotidiana. En tu vida. En tu vida. Y definí la carrera cuando fui a hablar con Morán. Y le digo, bueno, definime en 2 palabras lo que es la sociología. Y el loco me dijo, es una filosofía de vida. Entonces dije, bueno, me meto. A ese va a ir me meto en la carrera. Que no es una carrera que vos decís, cumplo horario, cierro la puerta y me voy a mi casa. Eso es la vida. Sí. Se vive. Sí, porque está en todos lados. O sea, vos podés decir, me pinta trabajar armado de cooperativa, y bueno, te metiste con el tema de las cooperativas y ves cómo generas cooperativas. Te interesa el área de salud y verás cómo te metes en el área de salud. Primero entender la complejidad, porque sí predomina lo más macro, si se quiere, sobre lo micro, que es una de las debilidades que tiene nuestra carrera de psicología. Vimos muy poco, ¿no? Entonces yo puedo entender cómo es un sistema de polidominación a nivel macro. Ahora, cómo eso arraiga en el sujeto, que es esto que está planteando vos, de cómo lo podemos pensar. Exacto. El tema de las redes en el marco de un sistema de polidominación, que va a ser un tema que vamos a trabajar, cómo el modelo de disciplina, el modelo que regía un modelo productivo o una etapa del capitalismo en décadas anteriores, que era el disciplinario, por eso está la escuela, que copia el modelo de la fábrica, por eso está la cárcel, por eso hay instituciones que tienen edificios. Bueno, eso al capitalismo ya no le sirve más. O sea, la educación tal cual la pensábamos en la etapa actual neoliberal en la que está el capitalismo, ese tipo de educación ya no le es funcional. Hoy están viendo cómo plantean una reforma educativa a nivel nacional, que es, bueno, rompamos con la institución educativa y que sean los propios padres los que se encarguen, que no sea el Estado el que defina las líneas educativas o formativas, y ahí tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el fin de la educación, no? O sea, ¿cuál es el fin del conocimiento? Kant diría, ¿para qué nos fue dada la capacidad de cultivar la razón, ¿no? De aprender, de entender, de comprender? Y el tipo decía, y lo primero que plantea es, lo primero que te surge es la felicidad. Claro. Yo lo que quiero es ser feliz. Sí. Y Kant lo termina descartando. Vamos al tema de las redes. Es lo que te brinda satisfacción, es como una felicidad instantánea que se termina muriendo a partir del momento en que adquiero el producto y se terminó. Por eso la idea que no encuentres. Yo la otra vez leía sobre las aplicaciones estas de como Tinder, cómo funciona. Las aplicaciones
tiene un sistema para que vos nunca encuentres la persona Obvio. que está buscando. Claro. Porque cuando uno encuentra, deja de estar en el sistema. Entonces, los algoritmos son para que vos nunca encuentres lo que buscas. Te estás vendiendo en el ámbito de las relaciones Sí. sociales. O sea, yo me estoy mostrando como un producto, como una oferta, y Claro, hay otro que está demandando pero la aplicación está para que vos no encuentres. para que vos y estés permanentemente buscando. Claro. Por ahí, para terminar lo de Kant, él termina descartando, dice, los animales son felices porque se manejan por instinto. A ellos no les fue otorgada la capacidad de pensar, de entender, de conocer, que hoy se está perdiendo. Eso después lo vamos a trabajar. Hoy vivimos en un momento donde lo que predomina es la prerreflexión. O sea, es como una involución. Hay investigaciones que lo terminan demostrando, cómo la capacidad de pensamiento se está perdiendo. Y Kant dice, bueno, si los animales son felices, que no les fue otorgada esta capacidad de pensar, la conciencia, bueno, ¿cuál sería la finalidad? Y para mí es clara, y me quedó grabado de que lo leí, dice, el fin del conocimiento, del aprender, del entender, del reflexionar es la libertad. Chocamos de vuelta con otro eje, o sea, ¿qué es la libertad hoy? ¿No? Claro, Es la libertad hoy se reduce a la libertad de elección y a la libertad de consumo. Distinto a la libertad que planteaba Kant, que está vinculada con la ciencia también, con este pensamiento científico, con la época de las luces, ¿no? Era dar luz a algo que estaba oscuro por el pensamiento mítico religioso, que decía que el rey es rey porque Dios así lo quiso. Bueno, ¿cómo rompíamos con todo eso? Y ahí aparece la ciencia. Y el tipo lo vincula el tema de la libertad con la autonomía y con el poder de decisión. Hoy la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿decidimos Claro, claro, o elegimos? claro. Claro. Porque decidir implica todo un proceso. O sea, yo en mi vida decido. Vos decís, me separo, y no te levantaste un día y dijiste, ¿y qué hago? Elijo en Tinder otra oferta de mujeres y digo, no, hoy descarto esto y me voy con lo otro. No, te llevó todo un proceso. Claro. Lo tuviste que pensar, lo tuviste que analizar, viene tu propia historia, hay proyectos en común que se ponen en futuro. La elección es algo instantáneo, es algo inmediato, que apela a la emoción. No es casual lo de los emoticones, Claro. más gráfico Claro, que eso. exacto, O sea, me gusta o no me gusta. Bueno, ahora veremos si hay gente escuchando, te van No, a poner de sí. Facebook. Me No. gusta, no me gusta. Bueno, no importa si les gusta o no les gusta, porque en realidad estamos tratando de romper con esa lógica que vaya solamente a lo emocional, a las percepciones. No me quiero meter con los Terian. Pero un tipo que se autopercibe es una involución, ¿entendés? O sea, Bueno, la verdad que es un placer escucharte desde el punto de vista sociológico, al menos para mí, no sé, yo estoy... pero voy a retroceder un poquitito y bajarlo un poco a lo que está sucediendo. La sociología, tomo tu definición, es la manera que tengo ganas de vivir, lo que yo vivo, la vida, como analizo, la sensibilidad que tengo. Y te tiro un paralelismo, porque es un poco el tema que traías para hoy. Trataste redes en algún momento, yo voy más arriba de redes, sino vamos a hablar de virtualidad, tecnología, información, no tecnología, información, informática, todo lo que estamos viviendo hoy, que choca con lo que vos venís hablando, porque es la recompensa rápida, el estar encerrado en un mundo que quizás ahora, antes no era real, pero ahora cada vez es más real para un montón de gente. Y te pregunto, en base a esto, ¿y si hay personas que deciden salir de ahí? sí, ¿Cómo viven? como vivíamos antes. Yo vivo en el medio del campo, hoy le contaba a él, digo, para que no me agarre estado pospandémico, que me saturan de información, o sea, vamos a lo de la información. O sea, la información dentro de lo que es el proceso de construcción de un conocimiento, de la capacidad de razonamiento, es una parte nada más. O sea, hoy se sacraliza la información y el dato. O sea, pero no hay un procesamiento y un análisis, una interpretación de esa información que me viven saturando desde las redes, desde los medios de comunicación. O sea, no hay análisis, no hay interpretación. Claro, Lo se ha que quiere perdido el decir, pensamiento crítico. Sí, Estamos muy en el sesgo de confirmación. estamos a los en la caja de principios. resonancia de... Serían las primeras propuestas que había para tratar de sustentar un conocimiento que no sea el religioso, ¿no? Lo llamaban el empirismo ingenuo. Es a través de las sensaciones
¿no? De lo que yo siento, que adquiero nuevos conocimientos. Empirismo ingenuo, lo que quiere decir que es el primer empirismo que surge. Estamos volviendo a esa etapa en términos cognitivos, ¿no? En términos reflexivos. Esto de que el que se basa en los sentidos, en las emociones, y la cuestión de la efectividad. No importa si es verdad, o sea, porque la verdad es relativa también. Hay un amigo que diría, claro, la verdad es la mejor de nuestras mentiras, pero la mejor de nuestras mentiras tiene un argumento detrás, ¿entendés? O sea, yo puedo opinar algo, puedo decir algo, pero hay un argumento que a mí me permite sostener el por qué yo digo, y ahí podemos meterle información si es el argumento científico. O sea, claro, yo tengo que recopilar información y datos para corroborar que lo que estoy diciendo se acerca o se aleja de la realidad. Nunca va a coincidir con la realidad, ¿no? Y hoy se pierde la facticidad, esto de poder poner en evidencia empírica en tu realidad misma también lo que estás viviendo, lo que está pasando en términos sociales, y entra en escena lo que es la efectividad. ¿Es efectiva la información o no? Lo demás no me importa. Vamos, claro, a la noticia falsa. O sea, yo construyo una realidad, hablaste de la realidad, y estamos en problema, otro tema más. Van saliendo tantos temas que no terminás más. ¿No? Sí. Hoy hablamos de una realidad virtual, ¿entendés? Hablamos de una nube, o sea, que la nube se supone que está en el cielo, en, claro, la concepción. Nada más mentira que eso, está bajo del mar. Hay aparatos que están en un país y que hay gente que lo está manejando. Sí, aparte mucho, no existe la nube. Muchos están abajo del mar, no están en el cielo. Claro. ¿Entendés? O sea, esa idea de la nube virtual, que ahí se almacena la información, que es algo que yo había anotado, esto de lo narrativo de la opinión, que después podés poner esto de cualquiera puede opinar cualquier cosa, y cómo se pierde, que hay un filósofo surcoreano que lo trabaja bastante. Hay un libro que tiene que se llama El fin de la narración, cómo los grandes relatos hoy se caen, porque el gran relato te lleva tiempo, tiempo a entender la Biblia, anda a leértela, estudiarla. Te llevaba tiempo, un libro de historia, estuvo Piuma, un libro de, no, lo que necesitamos es información, y esa información que no es para procesar, como nos la tiran, sino que es para ver si es efectivo o no, si pega o no si pega, poner clic o no, lo si demás no me dedito, interesa, ¿no? Es aditiva. O sea, pero qué clarito que lo estás, a ver, estamos en un mundo en donde te tiran 3 o 4 tips, no importa si son verdad, pero vos creás ahí conciencia y generás pensamiento a leerte un libro de Sarmiento de 400 hojas. Lo mismo pasa con la política. El gran relato de los partidos que estaban en las plataformas, o lo tuviste acá a Moreno, que me hablan del dogma. Bueno, yo podría discutir el concepto del dogma, porque en el ser humano hay un vínculo dialéctico de ida y vuelta, ¿no? Es como, claro, el huevo y la gallina, entre el nivel de la conciencia, el conocimiento, y el nivel de la práctica, ¿no? Somos seres prácticos, acá nos estamos vinculando, respiramos, somos seres biológicos, somos seres sociales, somos seres individuales, pero al mismo tiempo tenemos esta capacidad de poder reflexionar. El dogma es cuando yo tomo una teoría, un escrito, puede ser la Biblia, puede ser ¿cómo se llama? La Comunidad Organizada de Perón, qué sé yo. El pasó con los soviéticos, cuando se transforman en dogmáticos, es cuando yo quiero forzar a la realidad para que sea lo que el dogma dice. Eso es violento, ¿entendés? Así no fue a lo largo de la historia. Te lo pongo en un paralelismo y vos sacame si digo una burrada. El Ayatollah Khomeini, cuando vuelve a Irán a imponer la cultura persa antigua, Irán en algún momento, con el paso al capitalismo que tuvo en algún momento, se parecía mucho a Occidente. Khomeini, en una movida teocrática, vuelve a la raíz. Hubo un quiebre casi de un día, no te digo que de un día para el otro, pero hubo un quiebre a lo que... Yo no estoy juzgando, yo estoy describiendo solamente. Yo lo que te podría decir es que hablamos de religión, la religión es producto de las relaciones sociales, ¿no? Yo acá no estoy cuestionando la cuestión de la fe. Bien. ¿Crees o no crees? Es una cuestión. Ahora, yo como sociólogo te puedo analizar la religión, porque la religión es producto de las relaciones sociales, claro, es un producto del hombre, ¿no? Dentro de todas las religiones, y volvemos al dogmatismo, puedo tener 3
corrientes. Una racionalista, que implicaría ver cómo pongo en juego lo que está escrito con la realidad, veo la realidad, vuelvo y puedo llegar a resignificar o modificar la interpretación de lo que estaba escrito. Ahí opera la racionalidad, ¿no? O sea, hay un ida y vuelta con el contexto. Después tengo los dogmáticos, y dentro de las religiones se ve bastante. Claro. El dogmático religioso toma el dogma, lo que está escrito, y voy a obligar, voy a coaccionar a la realidad para que sea lo que en realidad está escrito. Y después me aparece la tercera vertiente, que lo charlaron también creo que en la columna de Camilo, el tema del pragmatismo, ¿no? Claro. O sea, fíjate cómo me aparecen los tres. El dogmático anula la práctica. El pragmático anula el dogma. Exacto. O sea, me quedo, tengo un peronista que lo bancó a Menem en los 90. Sí. Y vos decís, me estás cargando. Y bueno, y pues después fue kirchnerista, y después fue, bueno, se transformaron, si bien me hablan de dogma, el peronismo se terminó transformando en un movimiento pragmático. Claro, me pueden hablar del dogma, pero sí. no podemos volver al 45. No, sí, La realidad cambió. Sí. Y la racionalidad creo que sería lo más adecuado, que es lo que uno intenta hacer. Digo, bueno, si me modificó la realidad, vuelvo, no me voy a vender, pero vuelvo a leer o a releer El Capital de Marx y digo, bueno, ¿qué es lo que me sirve y cómo puedo repensar las categorías? La clase obrera que me describe Marx, el proletariado, no existe más en la realidad. Entonces nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿me sirve el pensamiento de Marx para reflexionar en relación a la clase obrera, sí o no? Y si me sirve, ¿cómo lo podemos resignificar o redefinir, tomando como base el pensamiento de Marx y tratando de analizar qué es lo que está pasando en la actualidad, que va a ser otro tema, con la clase obrera o la clase trabajadora? El proletariado no está más. Esta sociedad del pleno empleo que me la siguen vendiendo los políticos, o sea, no pensemos más en el pleno empleo, no va a haber más pleno empleo, lo podemos ver como una desventaja, porque en realidad si me echan del laburo y no hay opciones planteadas, donde ahí tiene que estar el Estado acompañando para generar nuevas opciones, que eso lo podés pensar en el término de Nogoyá, por eso pensábamos la tecnicatura esta en Economía Social y Desarrollo Local. O sea, si sé que hay un proceso de desproletarización, o sea, hay más desempleados que empleados, bueno, ¿qué hacemos con los que quedaron afuera? ¿Qué les doy? ¿Una asignación universal? No, claro. ¿Qué les doy? Los dejo, como diría Milei, ¿no? Y bueno, el que no tiene para comer, que se muera. De hambre no se va a Bueno, morir. este muchacho está en esa lógica de el que no tiene, que se muera. Y no les importa, porque en la cabeza tienen otra finalidad, o sea, están parados en otro lugar. Quiero ir a eso. Trajiste material, no sé si lo vamos a usar, pero quiero ir a eso que acabas de decir, porque está relacionado con el tema que querías tocar de información, informática. Y quería preguntarte, y que nos explique desde el punto de vista sociológico. ¿Hay un avance de la derecha? Paramos es para, diría Fantino. O vamos a un mundo manejado, o las dos cosas, ¿qué es más importante o qué ves vos? A un mundo manejado por los grandes magnates de las empresas tecnológicas detrás de todo esto. Porque una cosa es que vos me digas, no, mirá, el pensamiento de derecha avanza, como lo venís desarrollando, y otra cosa es que detrás de este pensamiento de derecha necesiten la derecha como instrumento estos tipos, Elon Musk, ¿verdad? Que están sentados en la Copa del Mundo. Se está hablando de la tecnocracia. Y que nos manejan por el telefonito, por un montón de cosas, en donde, a ver si se entiende lo que te pregunto, en donde el fruto de la derecha, de lo que vos decís hoy, que Milei diga no se van a morir de hambre, en realidad es una manipulación de estos tipos que son los que están allá arriba, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que te...? Sí. Yo creo que hoy está en crisis también. Pues tiene relación lo que vos trajiste, digamos, informática, sociedad, información, sociología. Entonces para mí nada es casual, o sea, sí es causal, ¿no? Que estemos viviendo lo que estamos viviendo no es por casualidad. O sea, hay que buscar cuál es la causa. Antes suponíamos que en lo que sería el espacio de los estados nacionales, que es funcional
a un determinado modelo de acumulación, que hoy creo que ya no le sirve, donde vos podías decir, bueno, hay determinadas relaciones de poder y dominación hacia el interior del país que estemos pensando, no es lo mismo el que gobierna que el que efectivamente tiene el poder. Bueno, ahí tendríamos que hacer un trabajo de tratar de descifrar, porque no se van a mostrar, no te van a decir, por eso a Chabrán no le gustaba que le sacaran fotos. Claro. Y a nivel internacional yo creo que hoy se pone mucho más en juego, y es algo que me está haciendo ruido. Mira, nunca pensé la pandemia como un experimento, ¿no? Hasta hará 10 días. No me digas. Sí. Y ahora no sé si no fue un experimento, porque lo que estoy leyendo o tratando de estudiar ahora de la nanotecnología, cómo te pueden poner un chip y controlar todo, que ya lo vamos a trabajar. O sea, ya están perfeccionando lo que son las herramientas o los medios de poder y dominación, ¿no? Milei para mí no sería el enemigo, si bien el enemigo político en términos coyunturales, pero no está Milei, va a venir otro. Lo que nos tendríamos que preguntar es, más allá del gobierno que esté, o de los gobiernos que estén, preguntémosle a Trump por qué se mete en la guerra con Medio Oriente, si no hay un poder detrás de la primer potencia internacional que lo haya presionado de tal forma. No me quiero meter con los expedientes y todo lo demás, pero los carpetazos están a la orden del día. Y que lo tienen pensado, que lo tienen diseñado, que van 10 veces más adelante que nosotros. El problema somos nosotros, que lo que vemos son las consecuencias, ¿no? Yo creo que sí, ya no hay que pensarlo en términos nacionales solamente. Las naciones siguen existiendo, lo tenemos que pensar, si no nos iríamos al internacionalismo, que también es dogmático, de decir hasta que no cambie todo no cambiamos nada. Bueno, hoy la que nos toca vivir es vivir en Nogoyá, en el terruño, bueno, está dentro de la provincia, está dentro de la Argentina, bueno, son los límites que tenemos demarcados para poder trabajar y para poder operar. Ahora, eso no quitaría a que tengamos la duda, que yo la tengo, y estoy casi seguro, pero me falta trabajarlo más, porque vos podés decir cuál es el 1% que se beneficia con todo a nivel internacional, con todo lo que está pasando. Se benefician con la guerra, se benefician con la paz, se benefician con la hambruna, se benefician con, la desigualdad es cada vez mayor. El problema lo tenemos los que estamos del otro lado, ¿no? O sea, cuando el esclavo deja de ser esclavo, consciente de que es esclavo. Bueno, ahí tocaste un punto importante que me parece que quiero desde el punto de vista sociológico lo desarrolles. Estos espacios de pensamiento del nivel que lo estás planteando son excelentes, porque nosotros estamos acostumbrados a la respuesta rápida, si salimos a fumar, si comemos una factura, y este nivel de pensamiento me parece, pero después tenemos que volver a vivir. Sí. ¿Y qué hacemos con toda esta verdad, digamos? El tema son dos: o sos masoquista y te querés matar si no haces nada, ¿no? Claro. Ahora, también está pensado que no hagas nada. O sea, cuando me junto con un amigo y el tipo te dice que otro tema, no, estoy deprimido, tengo trastorno de ansiedad, vamos al tema de el síndrome de los quemados, de los docentes que trabajan y ya terminan perdidos con todo lo que tienen que hacer. Claro, yo supongo que es un problema individual. Ahora, cuando me junto con otro y me doy cuenta que el otro está igual que yo, y que en vez de ver cómo nos vinculamos para ver cómo encontramos una solución o un nuevo camino que nos permita salir de la que estamos, terminamos aislados. Por eso hablo de la pandemia, poder pensarlo como un experimento. Mirá, porque en realidad lo que termina pasando, por ese lado, sí. Nos terminaron encerrando. O sea, para romper el pensamiento colectivo, la responsabilidad colectiva. Para mí fue un experimento para ver. No quiero decir que no haya existido la pandemia y que esta salida sanitaria no haya sido, pero uno ya empieza a dudar, porque yo me inoculé con las dosis que me dijeron que me tenía que inocular. No, sí te entiendo. Ahora, sé que hay empresas que te meten el chip y no te diste cuenta que te metieron el chip. Hay empresas en China a donde a los empleados ya le metieron el chip y controlan todo lo que hace. Parece de ciencia ficción. A veces la ciencia ficción, a diferencia de la ciencia empírica, logró predecir el futuro de una forma 10 veces más certera que lo que logramos hacer desde las ciencias sociales. Lees el 1984 de Orwell y decís, ¿cómo la vio? El gran hermano, claro. La computadora y que esto que el otro.
el hombre nuclear. ¿Te acuerdas que veíamos la serie El hombre nuclear? Y caminábamos y Era corríamos. sí, pero era un chiste el hombre nuclear. Sí. Hoy el hombre nuclear está ahí. Y cuando surge la idea del hombre nuclear fue en la época del conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde suponían que volaba todo, no quedaba nada y había que ir a habitar otro lugar. Hoy lo llaman el cyborg, ¿no? Mitad hombre, mitad cibernético. Sería el hombre nuclear actual, más refinado. Pero creo que sí, que no es casual. No te vayas de lo de la pandemia, quiero ver si te leo entre líneas. Si te leo entre líneas. En la instalación de la derecha y de la falsa libertad, que prendió, ¿el plan B era la pandemia? Yo no Si sé, no por prendía, eso... si no prendía, Por eso estoy en duda. aislamos. Lo que sí lograron es parar el mundo, loco. Claro. Yo no quiero decir que había que salir, como decían los negacionistas, Claro. O no los vacunarse. terraplanistas, no te vacunes. Digo, está bien, yo lo puedo ver desde el punto de vista de la salud, fue real la pandemia, que esto, que el otro, pero ya con el tiempo, digo, viéndolo desde hoy, y que terminamos todos cada vez más aislados, ¿no? Hoy veo un adolescente que Es lo vive mismo, encerrado en la pieza. Tenemos una pandemia tecnológica, Y nos las- lleva a lo mismo que pasamos cuando yo creo era que físico. eso nos llevó a que la tecnología nos contuviera más y se metiera más en nuestra Más vida. adentro. Claro. O sea, hoy uno termina, lo individual termina reducido al ámbito espacial de lo que es La tu atención casa. virtual, a mí porque no me gusta ir al almacén. Yo veo que ahora hay gente que pide todo por aplicación. Lo pedí por aplicación. Yo empecé a comprar por Yo amigo que pide chocolate por aplicación, o pide el helado. Yo digo, bajate Yo- el kiosco a Bueno, la pero media la cuadra. pregunta, la Sí, pregunta sí. ante la sociedad vincula. es, y no sé si es válido o no, pero la pregunta ante la sociedad es, ¿y no es los tiempos que corren? ¿Es malo eso? ¿No es los tiempos, digamos, como un concepto de decir, en lo que vos venías analizando socialmente, vos podés tener a alguien enfrente que te puede decir, viste, porque encontrás, todo tiempo pasado fue mejor? No, porque el que está hoy no vivió tu tiempo. no. Esto que ustedes están desarrollando y que Pablo cuenta, que es la modernidad entre comillas, ¿le podemos poner el mote de es bueno o es malo o es lo que tiene que pasar o es Yo- naturaleza que no yo tiene creo maldad? yo creo que como todo. Hasta, bueno, parece que hoy nos agarró la pesimista. Estamos Yo no matando. dije que sea No lo digo por malo. vos, lo digo por mí. Voy a hablar de- O sea, aparece como vamos tirando algunos tips que habría que desarrollar sobre las consecuencias negativas que tiene lo que estamos viendo en la actualidad. Ahora, la tecnología, como todo, es creada por el hombre. ¿Se entiende? O sea, y no me quiero meter con la cuestión político-ideológica. Depende del uso que yo le dé a la tecnología. Puede servir para salvar vidas como para matar gente. Puede servir para potenciar el sistema de poder y dominación o puede servirnos para liberarnos. Depende del uso que se le dé. Si ni siquiera pienso el uso que le estoy dando y termino naturalizando que el único uso es el que... No, porque yo puedo decir, no, me parece mal, estás todo el día pegado a las pantallas, estás todo el día encerrado en la pieza. Y lo primero que me dicen, y bueno, y todos los pibes son iguales. Y ahí habría otra cuestión para definir a la sociología. O sea, el objetivo es entender. Entender no quiere decir justificar. Yo puedo entender por qué estás todo el día encerrado en la pieza y por qué los pibes son de una determinada forma o no. Eso no quiere decir que lo justifique. Ahora, le tenemos que encontrar también lo positivo. Claro. El problema es que para ver lo positivo no es poco lo que se nos muestra. El avance en medicina, el avance en determinado tipo de registro de información, que hoy lo puedo hacer casi inmediatamente. Antes tenía que salir a hacer una encuesta, ahora lo puedo hacer a través de una plataforma. Tiene cuestiones positivas, no es todo negativo, sino iríamos más. Estoy leyendo este surcoreano y es totalmente negativo. Esto pasó también cuando surge el capitalismo, o sea, las consecuencias desastrosas que hubo a nivel económico, social, político, humanitario. Imagínate un tipo que vivía en el campo que se va a vivir en una gran ciudad donde no había cloacas, Claro. donde no había agua potable, donde laburaba, no me quiero meter con la reforma laboral, No, está bien, está bien. 12, 14, 18 horas por día. El cambio en la cabeza, la modificación familiar que hubo
con la revolución industrial, el impacto que tuvo. Y la respuesta fue, los románticos conservadores, que es una corriente que hay dentro de la sociología, dicen no, lo mejor no fue la industrialización y el capitalismo, volvamos al pasado. Entonces lo que planteaban era una vuelta al pasado, por eso son románticos, Claro. esto de romantizar Claro. lo que ya no existe, y conservadores porque me dicen no, esto no es progreso, esto es un desastre, son peores las consecuencias que los beneficios que tenemos, volvamos al pasado. Al pasado no se puede volver, es lo que tenemos. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? Claro. Y cómo le damos una orientación o un sentido distinto al uso de las tecnologías, al uso de internet, al uso de las redes. Es que yo creo que se está hasta pensando la reforma de los incentivos de la humanidad, porque, a ver, la tecnología va tan rápido que está reemplazando el trabajo, que era uno de las motivaciones para alguno que se levanta todos los días. Sí. ¿Qué va a pasar cuando tu máquina te reemplace lo que vos escribís, lo que vos trabajás, lo que producís? El ser humano, en el momento, que es lo que se está pensando ahora, ¿qué incentivo va a tener para que vos te levantes todos los días y vivas? Bueno, eso del incentivo da cuenta de ahí, lo dejamos para otra que está ahí anotado. El tema del sentido, ¿entendés? Claro. Y por ahí la semana que viene no, la otra, esto de... hay un concepto de Marx que es el fetichismo de la mercancía, o sea, cómo el sujeto crea algo, construye algo, un objeto, ese objeto en el tiempo 3 adquiere características humanas. Yo ahora te muestro un billete. Esto es un pedazo de papel. En realidad es un billete. Damos la vida por un billete. Ahora el billete, porque cumple una función social, que es el dinero, ahora el billete no deja de ser un pedazo de papel. Sí. Claro. O sea, mi vida depende de un billete. O sea, se te pierde, tenés bajo el colchón N cantidad de dólares, los perdiste, se te prendió fuego de casa Claro. y te querés matar. Bueno, yo pensaba en o la sea, cuestión del aparato. Ahora, es lo por ejemplo, mismo. el carnet de conducir lo vas a tener virtual. Fíjate O sea que yo voy a tener que salir con el teléfono. Saliste- Porque no voy a poder tener el papelito que identifique que yo puedo manejar. Eso es como ya es parte tuya el celular, lo llevas a todos lados y te lo olvidás Todavía en hay un gente lugar que no usa celular. y Pero salís basta. corriendo y decís, uy, me olvidé. ¿Y qué puede pasar un día que estés sin celular? No, ya es parte nuestra. No es casual, ya lo charlaremos en otras columnas. O sea, no es casual y está pensado que esto se termine transformando en un órgano más Claro. y que te termine dominando la vida, porque acá estamos hablando del smartphone. Bueno, hoy está el smart home, o sea, lo que pasa en tu casa está totalmente monitoreado y las actividades que vos realizabas antes las termina realizando una máquina o un robot que aparte de actuar tiene inteligencia artificial y piensa. A eso lo llaman infómata. O sea, el infómata es algo que es creación del hombre, que vos lo terminás viendo como si fuera un sujeto, ¿entendés? Sí, claro, claro. Y te termina, o sea, termina dominando al sujeto que lo creó. ¿No? Excelente columna, la colgó del ángulo, arrancó hoy. no la sé. colgó Irá para del rato, ángulo. pero para ahora. Pablo No, ya sé, Mazzaroli, me fui. excelente exposición sobre tecnología y sociedad. Les aporto una sola cosita antes de irnos. Vamos a cerrar con Abre los Ojos el programa, porque ya estamos en el programa de Angelito Enrique desde Victoria, pero les aporto a lo que venían conversando. ¿Ustedes saben cuál es el principal empresario hoy en el mundo? No el que tiene más plata, sino el que más está sonando. ¿Saben de dónde viene por lo menos? ¿De qué nacionalidad es? No. Es israelí. Bueno, ¿Y saben a qué Iba se por dedica? y a Está la bastante cuestión pirado. No. No me seguridad El tipo, informática. el tipo le vende a los gobiernos, Sí, sí. principalmente al gobierno de Donald Trump, tecnología informática. Por ejemplo, un dron que se te acerca a vos, te toma la cara con inteligencia artificial, sabe quién soy y te caga a tiro. Tiene un nombre, es una aplicación que se te mete en el Sí. tele. Que Esa el es problema, una de las cosas que vende. el problema que tiene en Estados Unidos Bueno, hoy, o sea, le la metieron- tecnología al uso de la parte bélica, el tipo está re pirado, ahora está re chapita, pero tiene un poder impresionante sobre todo el mundo, principalmente sobre Donald Trump, porque todos los servicios bélicos dependen de esta empresa que se dedica exclusivamente a eso. Si vas a tirar un misil, esa es la empresa que te lo guía, o sea, esa es la tecnología
que se está usando hoy en día, la de moda, la que lo está llenando de plata, pero la que lo está volviendo loco también, porque no está pensando en el bien de la humanidad, sino al revés. Y esa trae una consecuencia para mí como reflexión final. Vos podés tener toda la guita del mundo, toda la fama del mundo, pero la conciencia en algún momento te va a pesar, me parece. Ojalá. Nos vamos con Abre los ojos, lo trajo Pablo Mazzaroli, quien ha hecho su debut. Excelente, Pablo, y bueno, vamos a ver si podemos juntarnos un poco más seguido, ¿sí? Porque es una columna que si yo fuera por mí la tendría todos los días. No, Gracias, Pablo. No tanto. Gracias. Nos vemos mañana nosotros.